Profesionalmente Inspirados, un podcast de Arco Psicología. Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast. Mi nombre es Belén Serrano de Arco Psicología y hoy vamos a hablar de la segunda parte. El otro día hablábamos del tema de duelo, primera parte, ¿no? Si no te has escuchado ese podcast, te animo que antes de este puedas ir y buscar ese porque hablábamos de la perspectiva, del enfoque, ¿no? Más genérico. Y hoy me gustaría compartir contigo una serie de claves, ¿no? Para trabajar en el tema del duelo. Así es como nosotras lo hacemos. Por supuesto, ya sabes que solo es la idea inspirarte. Coge aquello que te sea útil, aquello que puedas sostener, porque el duelo es un trabajo que hay que poder sostener en terapia y por tanto te animamos a que cojas aquello que te sea útil y lo que no, no. Así que hay varias cosas que me gustaría comentarte. Por un lado, esto que decíamos, el duelo es algo normal al ser humano y por tanto no tenemos que imponer nuestras ideas preconcebidas sobre el duelo. Todo el mundo tiene ideas sobre el duelo a nivel personal y a veces nos cuesta sostener las cosas. Por tanto, es importante que no vayas con tus ideas, sino que exploremos más las ideas que tiene la otra persona sobre el duelo antes de tratar de imponer las nuestras. Importante también animarte a trabajar con la parte emocional. Yo sé que a algunos profesionales les da cosa porque dicen, no sé si lo puedo sostener. Si no lo puedes sostener, te animo a que te formes, a que te trabajes a nivel personal. Yo creo que esto es esencial, trabajar el tema de la muerte, de los propios duelos, de los miedos que podemos tener a este nivel, porque los profesionales somos personas y tenemos nuestra propia historia. Por tanto, hay que poder trabajar lo propio para poder también entrar y conectar con la parte emocional. Trabajar un duelo solo desde el pensamiento no tiene mucho sentido porque hay una parte importante que es el dolor y otro montón de emociones que vienen, como la culpa, como el enfado, como la vergüenza. Por tanto, poder sostener a nivel emocional todo esto. También yo diría que hay que ir despacio, ¿vale? Con los duelos no hay prisa. Si en el trabajo terapéutico no hay prisa, con el duelo muchísimo menos, porque de hecho lo que lo inunda todo es más bien una energía de tristeza. Por tanto, en ese estado la vida va muy lenta, no se puede correr, no se puede empujar a nadie a hacerlo. Por tanto, ir despacio, ir al ritmo que la persona de enfrente puede sostener. No se trata de lo que tú puedes hacer o de lo que es necesario para ti, sino de lo que es necesario para la otra persona. Por tanto, ir despacio es absolutamente imprescindible. Para nosotras es importante también acompañar si hay síntomas más depresivos u obsesivos, por supuesto acompañar esto a nivel profesional. Si no sabes cómo hacer, esto requiere técnica, por tanto es interesante que te formes específicamente y lo que sí es elaborar la pérdida con un carácter narrativo, ¿no? Lo que decíamos de que puedas, mm, que ayudes a la persona a narrar, a contar la historia en alto, con cartas, con metáforas, hablar consigo misma. Las personas necesitan hablar. De hecho, las personas necesitan hablar con los muertos, ¿vale? Esto normalmente no se dice, la gente piensa que esto es muy loco, que es muy raro, les da vergüenza decirlo, pero nosotros siempre aclaramos en la sesión cuando lo hacen, esto es absolutamente normal, hablar con la persona que se ha ido, tener conversaciones, tener objetos, tumbarse en la cama de la persona que se ha ido todas las noches para hablar, darle los buenos días. Esto es habitual, está bien, no tiene nada de patológico y es una manera de mantener y honrar presente a la persona que se ha ido y poder manejar la pérdida. ¿Vale? No se tiene que dejar de hacer, no es necesario olvidar, no hay que pasar página, no hay que retirar las cosas de la casa lo antes posible. Hay gente que necesita retirar cosas y hay gente que necesita dejarlas ahí. Y todo eso está bien, no hay nada enfermo en ello, ¿vale? Así que respetemos también cómo la persona necesita hacerlo, facilitar la despedida, ¿no? De alguna manera de la persona. Para eso están los funerales, los entierros, pero también que podamos tener una presencia positiva de esa persona, ¿no? Que pueda estar de alguna manera. Por supuesto, hay técnicas, mismo la silla vacía de Gestalt, mismo cartas terapéuticas, mismo herramientas de programación neurolingüística, ¿no? Para duelos y crisis, es decir, existe técnicas concretas para poder hacer estas narrativas, ¿no? Pero
pero vamos, es importante que la persona lo pueda expresar al ritmo que necesita, ¿no? Colocar a la persona en el lugar que necesita y mantener el espacio de dolor lo que la persona necesite. Estar sintiendo dolor no es sufrir, estar sintiendo dolor es transitar lo que en ese momento es necesario. Sería muy absurdo estar en un funeral y no querer sentir dolor. Otra cosa es que haya en los funerales también momentos de alegría, de melancolía, de buenos recuerdos, de que uno se pueda reír recordando a la persona que se ha ido, pero si no hay dolor, si esta es la exigencia que nos estamos poniendo, esto es muy raro. Entonces, importante dar permiso, hablar de que se dé permiso, facilitar ese permiso y acompañar en situaciones de duelo traumático, claro. Es decir, y aquí sí que hace falta, yo creo, cuando hay trauma, cuando decimos trauma, traumita en minúscula, trauma con T pequeña tenemos todos, ¿no? De alguna manera, en mayor o menor medida, pero hay traumas mayores, traumas con T mayúscula, y es importante que si tú acompañas esto sí que necesitas una formación específica en trauma, ¿vale? Si esto te gusta y te interesa, yo te animaría a formarte, si no a derivar esa parte para que tenga el acompañamiento que se necesita, ¿no? Entonces, hace falta también un trabajo personal propio también en estos aspectos, no solo a nivel de la otra persona, ¿no? Y luego también es importante ir explorando lo que personas de alrededor hacen, tanto familiares como no perder la perspectiva sistémica, como personas que hay alrededor, como pareja, como amigos, cuáles son los mensajes que están lanzando, qué favorece y qué bloquea el proceso del duelo y poder ayudar a los familiares a que acompañen ese duelo. A veces tenemos que trabajar con los familiares para que puedan promover ese permiso y ese vivir el duelo, ¿no? Para también esa vuelta a la vida que necesita espacio y necesita tiempo. Entonces, también es importante que si tú trabajas con las familias, puedas trabajar a nivel familiar, porque a veces a veces muere uno de los hermanos de los padres y los niños quedan ahí imbuidos sin saber muy bien lo que está pasando, queda como una sensación de tristeza constante en la familia o cuando ha muerto uno de los padres y es importante poder acompañar estos procesos a nivel familiar, que los niños también tengan ese sostén. No obstante, otro día podemos hablar del duelo a nivel infantil, que también es un tema muy apasionante. Entonces, un poco que darte estas claves, ¿no? para tener en cuenta y un poco también te animamos, hay un autor que nos encanta, que hace un trabajo maravilloso de narrativa y duelo, que es Niemeyer, entonces te invitamos a explorarle, ¿no? Porque nos gusta mucho la perspectiva que tiene sobre los duelos y cómo va trabajando, las herramientas que va usando, es mucho de narrativas, de cartas, de rituales, que creemos que es muy esencial y no olvides trabajar también la parte espiritual, ¿vale? Las creencias que tiene la persona sobre la vida, la muerte, el sentido de vida, el sentido de muerte, el significado que ha tenido la muerte de la persona que se ha ido o la enfermedad en su vida y cómo quiere transmutar todo esto, ¿no? Cómo quiere que eso contribuya a que le dé sentido. Entonces esta es una parte absolutamente esencial para que las personas puedan elaborar su duelo y recorrer su camino de la mejor manera posible. Así que atención a esta parte, digamos, más espiritual, más de sentido de vida y la idea también que nos gusta, por ejemplo, mucho de Niemeyer es, muchas veces se habla de los duelos como hay que volver a donde estaba antes y no hay que volver a donde se estaba antes, hay que ir a un nuevo punto del camino. Porque si le pides a la persona que retroceda, eso no es posible, ¿no? ¿Sabes? Esto de quiero estar como antes, quiero... no, esta no es la idea. De hecho, saliendo del tema del duelo, una vez le escuché a Alan Santos, que nos encanta, decir una cosa que a mí me encantó, que fue, si una persona te pide en una sesión estar como estaba antes, eso carece de sentido, porque si vuelve a estar como antes y vuelve a recorrer el camino, llegará al mismo punto al que está. Así que no tiene ningún sentido volver a donde estaba antes. Es mucho más interesante poder metabolizar, como decíamos el otro día, para crear nuevas cosas. Por tanto, la idea aquí es poder avanzar hacia lo nuevo y no regresar hasta puntos anteriores y ampliar un poco también el impacto sobre familia y grupos de alrededor y no solo sobre la persona. Así que te animamos a trabajar también desde una concepción muy sistémica
y que tenga en cuenta a todos, porque los duelos no se hacen en soledad, los duelos se hacen en un contexto, en un sistema, rodeado de familiares y amigos, eh, para bien o para mal, ¿vale? Entonces es importante tenerlo en cuenta y trabajar en la medida de lo posible a nivel sistémico. Y hasta aquí sabemos que es un tema que da muchísimo de sí, que podríamos estar hablando horas y horas, pero bueno, en algún punto hay que parar con las claves que nos parecen más importantes, así que espero que te haya servido para inspirarte, para cuestionar, no sé si, no hace falta que estés de acuerdo, desde luego, pero sí para reflexionar sobre un tema que muchas veces está muy tapado en esta sociedad. Parece que la muerte no existe y que los duelos se hacen en soledad, y por eso te invitamos, tanto para tus propios duelos como para los de las personas que acompañas, a poder tener claro cuál es la visión y cuáles son tus bloqueos y cuáles son las cosas a trabajar, tanto hacia ti mismo, hacia ti misma, como hacia el de enfrente. Te deseamos que pases una gran semana, un abrazo enorme y que disfrutes de esta reflexión y lo que te traiga.